ni tanto frío ni tanto calor, así que tenemos un día para los dos teams, tanto el invierno como el verano. Ahora me voy a pedir que me acompañen, por favor, y si no tiene Biblia, puedes pedirle a alguno del departamento de mujeres que va a estar pasando con las Biblias. Y vamos a leer el versículo de hoy, que va a ser Juan capítulo 9, del 8 al 41. Juan capítulo 9, del 8 al 41. Ok, vamos a leer 2 versículos ustedes y 2 versículos yo. Ok, a la cuenta de 1, 2 y 3. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puedes ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis de lo que sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no deja pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado Y hablándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para ti sea
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Bueno, y invito a mi señor Juan Carlos, que va a tener el honor de dar la palabra el día de hoy. Muchas gracias. Segundo lo que dijo Daniel, es un honor poder entregar la palabra de Dios. Una gran gracia de Dios. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Amén. Y les quiero pedir un favor, sobre todo los que están de este lado, quedaron muchas sillas vacías adelante cuando se movieron los chicos. No me ayudan acercándose un poco, corriéndose una o dos sillas más adelante, por favor. Así lo que si llega alguien se va colocando en las últimas filas. Gracias, Bueno, esta semana, muchas gracias, Es una semana importante para la iglesia. Y estábamos compartiendo por allí que el 31 de octubre somos una de las pocas ciudades en las que por decreto está establecido que el 31 de octubre es el día de la iglesia. Así que diga a las hermanas al lado o al que tenga cerca, feliz día, porque somos miembros todos de la iglesia, ¿sí? Muy bien. Hoy vamos a continuar el estudio de Juan. El título es una pregunta importante, una pregunta, diría, de vida, y es: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el versículo clave sería el versículo 35, que dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Bueno, vamos a estar orando, ¿sí? Vamos a orar primero. Padre, gracias te doy en esta mañana por permitirnos, congregarnos como iglesia. Gracias porque, aunque muchos hermanos en todo el mundo, Señor, están en este momento padeciendo fuertes persecuciones de los gobiernos, en nuestro caso, Señor, tenemos el privilegio de que podemos reunirnos libremente, Señor, y también predicar. Gracias por esto. No solamente eso, Señor, sino que en nuestro contexto también el gobierno regional ha decretado un día, Señor, para la iglesia, un día municipal de la iglesia, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que siempre valoremos esto, Señor, esta libertad nuestra, y que también podamos estar siempre orando por los que están perseguidos, por los que están sufriendo, y que, Padre amado, también estemos nosotros dispuestos, Señor, si fuere posible, a padecer por Cristo, porque es bíblico, Señor, que tarde o temprano el momento de la persecución nos llegará, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra de hoy sea como una piedra fundacional o una base muy firme en nuestra vida de fe. Y para muchos, Señor, te pido que la palabra de hoy también sea el puntapié, el inicio de un camino con nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Padre, por darme el honor de predicar el Evangelio. Úsame como tu instrumento, Señor. Úsame en todo sentido, Padre. Gracias. Te oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la semana pasada estudiamos lo que yo personalmente denomino la parte A de este milagro. Porque estudiábamos la sanación de un hombre que había nacido ciego, del ciego de nacimiento. Y cuando veía esta palabra, quedaba convencido de que el milagro no lo es todo. De hecho, el milagro tampoco es el final. Y ese milagro es, siendo francos, es más bien un punto de partida, un punto inicial. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que nosotros hayamos experimentado el gran poder de Dios, y bien sea que lo hayamos visto o lo hayamos experimentado en carne propia, si esa experiencia asombrosa que nosotros tuvimos no nos condujo a Cristo y no nos llevó a reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador, por más impactante que haya sido el milagro que usted presenció o el milagro que usted experimentó,
hay que admitir algo, y hay que ser franco en algo que es muy triste, que si no hemos llegado a Cristo, si ese milagro no nos llevó a nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón y nuestras manos aún están vacías. Por eso digo que el milagro no lo es todo. Es importante que nosotros, después del milagro, vayamos a nuestro Señor Jesucristo y respondamos la pregunta del título de hoy. ¿Crees en el Hijo de Dios? Dicho de otro modo, puede ser que muchos de nosotros hayamos sido sanados, y usándolo metafóricamente hablo de este ciego, puede ser que hayamos sido sanados de una ceguera física. Pero si aún usted no reconoce o no entiende que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios, entonces usted tiene otro tipo de ceguera, que es una ceguera espiritual. Esta ceguera de la que estoy hablando es muy importante que nosotros superemos en nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante que nosotros sepamos que la ceguera espiritual tiene efectos prácticos en nuestra vida, tiene un efecto tremendo en nuestra vida. Por ejemplo, los ciegos espirituales solo ven las cosas de este mundo, porque no logran ver lo espiritual. Ellos se aferran, por lo tanto, a las cosas que son de este mundo o perecederas, como si fuesen una cuestión de vida o muerte. Se aferran a lo material, se aferran a un ser querido, se aferran a las cosas de este mundo como que si fuera lo único que tuviesen en su vida. También el estilo de vida de una persona que es ciega espiritualmente también suele ser un estilo de vida hedonista. Y quizá esa palabra no la usamos tanto, pero hedonismo significa buscar prioritariamente el placer y por otro lado, en paralelo, evitar el dolor. Esto no es una forma de vida que se corresponda con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en cambio, una persona que sí puede ver la verdad espiritual, es decir, que sus ojos espirituales han sido abiertos, esa persona tiene un estilo de vida diferente. Por ejemplo, su sistema de valores, las cosas que rigen su vida, su manera de ser, es totalmente distinto y está principalmente basado en la verdad de la palabra, porque ha abierto sus ojos espirituales, logra entender las verdades profundas que hay en la Biblia y con fe vive conforme a la palabra de Dios. Es decir, ese tipo de personas son el tipo de personas que tienen esa herencia eterna en sus vidas, porque ya son del reino, son hijos de Dios y saben que tienen mucho más en sus manos que las riquezas de este mundo. Son personas que son felices o que tienen gozo porque tienen la riqueza en el reino de los cielos y la riqueza espiritual. Amén. Ahora, en el pasaje de hoy, nosotros vamos a aprender cómo Jesús ayudó a un hombre que primero había sido sanado físicamente de su ceguera física, pero vamos a ver cómo Jesús lo ayudó ahora a abrir sus ojos espirituales. Por eso digo que esta es la parte B del milagro. El milagro estaba por la mitad. Ahora, nosotros debemos encarar esta palabra con un deseo profundo en nuestro corazón, y es que nosotros también experimentemos esa apertura de nuestros ojos espirituales, así como la tuvo este hombre. Por eso, de entrada, deseo en Dios que cada uno de nosotros también pueda recibir la apertura de su visión espiritual y que pueda, así como este hombre, no solamente ver la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios, sino que a la vez nuestra vida se transforme como la de Él en una vida de adoración. Amén. Y como es un pasaje largo, por lo general hacemos pasajes un poco más cortitos, pero este es un pasaje un poco más largo. Es importante que sepamos desde un principio cómo lo vamos a dividir en este mensaje. Este mensaje lo voy a dividir en tres partes porque lo que hemos leído hoy consiste básicamente en tres interrogatorios. Tres interrogatorios que recibió un hombre que había sido ciego de nacimiento y que Jesús sanó. El primero de esos interrogatorios que él recibió se lo realizaron sus vecinos. El segundo se lo ejecutaron los líderes religiosos, unos líderes religiosos llamados los fariseos, y el tercero de esos interrogatorios a ese hombre se lo hizo Jesús mismo.
Cada uno de estos interrogatorios es muy importante y yo le pido que preste atención al contenido, sobre todo que tenga su Biblia abierta y que me vaya siguiendo, porque como es muy largo no podemos leer todos los versículos. Pero le ruego que por favor tenga especial atención en cada una de las respuestas que dio este hombre que antes era ciego, pero que ahora podía ver. Entonces, sin más, vamos a empezar con el primero de esos interrogatorios. Vamos a empezar con cuando los vecinos interrogan al que había sido ciego. Entremos un poco en el contexto, ¿no? Después que Jesús le abrió los ojos al que era ciego de nacimiento, este hombre se regresó a su casa. Dice la palabra que sus vecinos, cuando lo vieron venir, que podía ver, ellos empezaron a hacerse algunas preguntas. En el versículo 8 dice que ellos se preguntaron, ¿no es este el mismo hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos dijeron, sí, es ese. Pero había otros que decían, y esto lo podemos ver en el versículo 9, que decían, no es él, sino que se parece. Es lógico esa confusión porque el que antes conocían era ciego de nacimiento y ahora este hombre podía ver perfectamente. Ahora, cuando el ex ciego escuchó esta discusión, él respondió con total seguridad diciendo, sí, soy yo. Sin embargo, aunque él dijo, soy yo, sus vecinos no le creían. Ahora, es importante, es clave que nosotros pensemos en cuál debería ser la respuesta natural de una buena persona frente a este milagro. Es decir, después de semejante milagro, esas personas debieron haberse alegrado demasiado, como diciéndole, mirá, ahora podés ver, qué bueno, abriste los ojos, qué bueno, mirá los colores, te presento mis hijos, mi casa. Debieron estar muy alegres, deberían haber estado muy alegres, deberían haber estado alabando a Dios, deberían haber creído en Jesús, después de saber que Jesús fue quien le abrió los ojos. Pero en lugar de esto, lo que nosotros vemos en este relato es que ellos se pusieron a discutir entre ellos. De hecho, ellos comenzaron a atacar, primero con preguntas, pero después llevándolo ante los acusadores, al hombre que antes había sido ciego y ahora podía ver. Y esto nos muestra que a veces a nosotros nos cuesta alegrarnos cuando otra persona recibe un favor de Dios. Muchas veces nos cuesta alegrarnos cuando a la otra persona le va bien. Es una respuesta natural de nuestro pecado. Muchas veces pasa eso. Pero la Biblia dice que esta conducta no le agrada a Dios. De hecho, si usted va a Romanos capítulo 12, versículo 15, búsquelo. Ahí Dios dice que Él dice claramente que Él quiere que nosotros nos gocemos con el que se goza. Es decir, hermano, que si hay alguien que está alegre porque le fue muy bien, recibió un gran favor de Dios, nuestro deber cristiano es alegrarnos con esa persona. Y Romanos también dice lo contrario. Dice que así como debemos alegrarnos con el que se goza, también debemos llorar con el que llora. Es decir, en definitiva, nuestra conducta cristiana debe ser empática. Debemos siempre ponernos en el lugar del otro y alegrarnos con él o entristecernos con él. Debemos ser buenos compañeros, buenos hermanos. Ahora, vamos a ver un poco cómo le fue a este hombre que antes era ciego. Vamos a ver cómo le fue en el interrogatorio con sus vecinos. Y hay que aclarar que él tenía muchos motivos para guardarse en secreto todo lo que había acontecido en su vida. Yo quiero que sepan que en el ambiente que él estaba había una fuerte persecución, fuerte. Y él podía, entendiblemente, podía haberse guardado en secreto lo que Jesús le había hecho. Pero la palabra nos enseña que él no se lo guardó. Al contrario, lo que vamos a aprender de ahora en adelante en este pasaje es que él dio testimonio fiel. Y esa palabra me encantaría que se la digas al hermano que tenés cerca. Dígale testimonio fiel. Fiel. Un testimonio fiel. Ya vamos a ver qué fue eso. ¿Qué es un testimonio fiel? Los vecinos le hicieron algunas preguntas
Lo primero que le preguntaron fue, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Si usted ve el versículo 10, ellos le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Este hombre respondió esta pregunta y lo que dijo fue, abro comillas, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lavate, y yo fui, me lavé, recibí la vista. Cuando comparamos los hechos de la parte anterior del pasaje con esto que él está testificando, podemos ver dos cosas importantes en esta respuesta que dio aquel que había sido sanado. Lo primero es que él le dio reconocimiento a Jesús. Parece que esto es una obviedad y uno puede preguntarse, bueno, ¿y a quién le va a dar reconocimiento si fue Jesús el que lo hizo? Bueno, pero muchas veces no se hace eso. Muchas veces Dios obra en nuestra vida o en la vida de alguien y cuando esa persona ya ha recibido el favor de Dios, esa persona no da testimonio diciendo que fue Dios quien se lo permitió o diciendo que fue Dios quien lo ayudó. Algunos cometen el horror de atribuirle el éxito de su causa o atribuírselo a otra cosa. Algunos dicen que es por mi esfuerzo, algunos dicen es por la suerte, otros se lo atribuyen terriblemente a ídolos o algún otro motivo como el horóscopo, etc. Realmente robarle el reconocimiento a Jesús es gravísimo. Por eso cada vez que usted reciba el favor de Dios, dele la gloria a Jesús. Porque es muy grave y es causa de la ira de Dios cuando nosotros le arrancamos o le robamos a Dios, a Jesús, lo que es suyo, que es la gloria de Él. Por ejemplo, en Isaías capítulo 42, en el versículo 8, dice lo siguiente: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Es palabra de Dios esto es. No le daré mi gloria a nadie más. ¿A quién? A nadie más. Ni compartiré mi alabanzas con ídolos tallados. Entonces, lo que es de Dios, la alabanza que es de Dios, hay que dársela a Dios. El honor que es de Él, hay que dárselo a Él. Dios nos libre de robarle la gloria a nuestro Dios. Amén. Dios nos libre de Él. Ahora, lo otro importante que dio o que veo del testimonio de este ex ciego es que su relato fue factual. Factual significa que estuvo de acorde a los hechos. Tal cual como sucedió, así tal cual él lo relató. Y esa es la manera indicada de nosotros dar testimonio. A veces podemos tener la tentación de quitar eventos del testimonio o de agregar cosas al testimonio. Pero nosotros siempre que damos testimonio debemos hacerlo de la manera más cabal posible. Tal cual sucedió, tal cual nosotros debemos dar el testimonio. ¿Por qué? Bueno, primero, porque esa es la verdad. Y nosotros somos hombres y mujeres de verdad, porque somos seguidores de Jesucristo, que es la verdad. Pero también, porque cuando nosotros somos cabales, cuando damos un testimonio así factual, Dios utiliza preciosamente esos testimonios para otras personas. Y quizá uno no entiende qué importancia tiene en el relato esto que sucedió, pero la persona que está escuchando el testimonio sí sabe lo importante que es eso, porque se identifica con eso y Dios lo utiliza para su gloria. Por eso nuestro trabajo es dar el testimonio tal como pasó y que Dios lo utilice. Amén. Ahora, Dios ha usado muchos siervos de Dios que han sido así, factuales, que han dado testimonio factualmente, y ejemplos de ellos los tenemos en la Biblia. Hay grandes siervos en la Biblia que han dado un testimonio fiel de la obra de Dios y Dios lo ha utilizado para nuestro beneficio. ¿No es así? Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Esa fue la primera pregunta de los vecinos al que había sido ciego. Lo siguiente que le preguntaron es muy interesante. Es, ¿dónde está Él? Primero le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Pero ahora le dicen, ¿y dónde está Él? ¿Dónde está ese hombre que se llama Jesús? La respuesta para mí es una de las perlas más preciosas de este pasaje. Porque la respuesta de este hombre fue, no sé.
importante, pastor, que le haya dicho que no sabe. Que realmente este hombre está derrumbando ideas equivocadas que como cristianos nosotros tenemos. Muchas veces pensamos que como cristianos tenemos que saberlo todo. Muchas veces piensan que el que está allá adelante la sabe toda. Muchas veces tenemos la idea utópica y real de que siempre tenemos que tener una respuesta inmediata para cuando la persona nos hace una pregunta. Pero aquí este hombre, no una, sino 2 veces en todo el pasaje, dice, no sé. Ahora dijo, no sé. Y más adelante le preguntan, ¿Jesús es pecador? Y él dijo, no lo sé. Entonces, lo que nosotros aprendemos es que podemos como cristianos decir, no sé. No hay ningún problema en que usted diga eso. De hecho, más vale que usted diga, no sé, a que se ponga a inventar un relato solo por decir cualquier cosa. Debemos aprender de este hombre y debemos identificarnos con él, porque así como él, nosotros tampoco lo sabemos todo. Lo que sí también debemos aprender de él es que lo que sí sabía él sí lo dijo con total seguridad. Entonces, hermano, puede ser que usted sepa un solo versículo de la Biblia y alguien le pregunta por Apocalipsis, y si usted le dice, no sé, no hay ningún problema. Pero lo que usted sí sabe y está seguro, usted le puede decir a esta persona, mira, lo que yo sí sé es esto. Y se lo dice. Y después se dedica a estudiar y buscar en la palabra lo que le preguntó la otra persona. Amén, ¿no? Amén. No es que nos vamos a quedar solo con el no sé. De hecho, una cosa de este hombre es que él, aunque no lo sabía todo, él lo que sí sabía lo dijo, pero lo dijo con sencillez. Lo dijo con seguridad, pero lo dijo sencillo. Él relató los hechos sin omitir ni añadir ninguna palabra. De hecho, su testimonio de Jesús, él lo pudo dar porque él tenía ese conocimiento firme y muy preciso de los hechos, porque él lo había vivido, lo había experimentado. Entonces, hermanos, al igual que el testimonio de este hombre, también que nuestros testimonios se basen en los hechos, que no se basen en opiniones y que de esta manera podamos glorificarlo a Dios. Amén. Ahora vamos a ver el segundo interrogatorio. Este es más complejo, tiene varias partes, y es el interrogatorio en el cual los fariseos, valga la redundancia, interrogan al que había sido ciego. Y hay una cosa importante que nosotros podemos ver en los versículos 13 y 14. Nosotros podemos ver, y de hecho en el pasaje también lo dice allí la palabra, que cuando el paralítico, mejor dicho, cuando el ciego de nacimiento fue sanado, y dije paralítico porque lo que voy a decir también coincide con lo que pasó con el paralítico de Betén. Cuando el ciego de nacimiento fue sanado, era un día sábado. Ese día para los judíos era el día de reposo, por lo tanto nadie podía hacer ninguna obra, era un día sagrado. Sin embargo, Jesús sanó a este ciego de nacimiento, lo sanó el sábado. Cuando los vecinos se dieron cuenta, este hombre fue sanado el sábado, ellos tomaron una decisión. Tomaron a ese ex ciego y se lo llevaron a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran líderes religiosos. Estos líderes religiosos eran, como todo líder religioso, encargados de enseñar la palabra al pueblo, de discernir aspectos espirituales, etc. Estos hombres, al ver el milagro de la sanación de un ciego de nacimiento, que como aprendíamos la semana pasada y como lo dice este pasaje, era un milagro del cual no había registro, era un milagro que prácticamente nos mostraría quién era el Mesías. Cuando ellos vieron esta sanación, ellos debían haber alabado a Dios, debían haber honrado al Señor, debían haber estado muy alegres, insisto, porque ese hombre que tenía toda la vida allí sin poder mirar, ahora podía ver. Con este milagro ellos tenían suficiente material como para reconocer de una vez y por todas, reconocer a Cristo como el Mesías. Pero estos líderes religiosos tenían un problema. Ellos tenían orgullo en su corazón y tenían sobre todo una mentalidad muy mezquina, muy egoísta. Ellos se habían propuesto en su corazón encontrarle a Jesús algo malo para desacreditarlo. Ellos
ellos tenían la intención de poner la cruz, es decir, una cruz y tachar a Cristo como Dios, como el Mesías. Por eso, por ese corazón tan egoísta, ellos estaban cegados espiritualmente y ellos no podían ver la gran gracia de Dios. Y hay que pensar en la posición de estos fariseos, porque también podríamos estar en una postura semejante a la de ellos. Muchas veces a nosotros también nos cuesta ver la gracia de Dios, porque tenemos prejuicios. Los prejuicios, esas ideas preconcebidas, esas cosas que de alguna manera se instalaron en nuestra cabeza, pueden ser vendas en nuestros ojos. Ellos tenían ideas preconcebidas y estaban ciegos espiritualmente. Muchas veces, y esto pasa particularmente con Jesús, tenemos ideas preconcebidas, incorrectas acerca de Jesús, y por eso no podemos entender bien quién es Cristo. Y eso es gravísimo, porque si nosotros no entendemos bien quién es Cristo, estamos en el horno, porque Él es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. Para tener vida hay que creer en Jesús. Entonces, este es el error en que muchas religiones en el mundo han incurrido. Muchas veces, por más que se les habla a esta persona de la deidad de Jesús, por más que la palabra clara, quién es Cristo, que es Dios Hijo, muchos de ellos tienen ideas preconcebidas y les cuesta aceptar a Jesús y terminan rechazándolo, como lo hicieron estos fariseos. Por eso hay que tener cuidado, porque no estamos exentos de ser como estos fariseos. Por eso, hermanos, si realmente vos querés entender quién es Jesús, si realmente vos querés saber quién es Jesús, yo hay una recomendación que te hago a priori, y es que te despojes de todos esos prejuicios, de todas esas ideas que vienes arrastrando y que tienes en tu cabeza y que estorban la palabra de Dios que estás recibiendo. Despojate de eso y enfocate en lo que dice la Biblia, porque en la Biblia está la respuesta. Es una verdad profunda, ciertamente. Es cierto que va a ser difícil de digerirlo, pues, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a abrir los ojos y vamos a poder ver la verdad. Amén. Ahora vamos a volver al caso de los fariseos. Ellos estaban interpretando que la sanación del ciego de nacimiento era una violación al día de reposo. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. Si ustedes se fijan en el texto, se repite muchas veces el asunto del barro. Porque para ellos el mezclar el barro con la saliva, y obviamente la sanación misma, era una obra que transgredía su Shabbat, su sábado. Guardar el sábado era algo importante para los judíos, importantísimo. Ese día de reposo para ellos era la señal, una señal de un pacto que Dios había hecho con ellos a través de Moisés. De hecho, si usted lee Éxodo capítulo 31, allí dice, Dios mismo dice en el versículo 13 y 14, que esta será la señal, el Shabbat. Por eso los líderes religiosos se esmeraron mucho en que se guardaran estas normativas, que se guardara la ley, es decir. ¿Y cómo hicieron ellos para ayudar a la gente a que guardara el Shabbat? Bueno, ellos diseñaron y establecieron un grupo de normas que ciertamente no eran la palabra de Dios, pero que tenían la intención, y en principio era una intención buena, de poder cumplir con este día de reposo. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo, los judíos se confundieron. Estos líderes religiosos se confundieron y ellos se tornaron más legalistas y empezaron a darle más importancia a esas normas que ellos habían puesto para poder cumplir con el día de reposo. Empezaron a darle más importancia y la pusieron por encima de la palabra de Dios. Y allí ellos perdieron el verdadero espíritu del día de reposo. Como lo dice la expresión, el día de reposo era para que el hombre reposara integralmente. La palabra dice, 6 días trabajará, mas el séptimo día reposará. En este día, en lugar de trabajar, el día estaba
pactado por Dios para que ellos se concentraran en su comunión con Dios. Esto quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos concentramos en nuestra comunión con Dios, buscando la palabra, orando, alabando, nosotros descansamos, reposamos, nos nutrimos espiritualmente. No debemos trabajar los 7 días, tenemos que guardar un día para el Señor. Pero una cosa que ellos obviaban y que Jesucristo se los dijo en Marcos capítulo 3, es que en ese día era lícito también hacer el bien. Era legal hacer buenas obras a otras personas. Sin embargo, aunque los fariseos intentaron usar esa ley del sábado para condenar a Jesús, ellos olvidaron que era lícito hacer el bien. Por eso empezó a haber una discusión entre los fariseos. Un grupo de fariseos quería condenarlo a Cristo. Decía, este hombre no viene de Dios. Como dice el versículo 16, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Decían. Pero también había otro grupo, y lo vemos en el versículo 16, que decían, unos decían que él no venía de Dios porque no guardaba la ley, pero otros decían, pero como un hombre pecador podría hacer estas señales. Había una disputa entre ellos. Ahora, frente a esa estrategia, o frente a este problema, de que un grupo de fariseos estaba en contra de Jesús y pensaba que él había transgredido el sábado, pero otros sí pensaban que venía de Dios. Entonces ellos cambiaron la estrategia. Y quisieron demostrar que ese hombre que ahora veía, que antes era ciego, quisieron demostrar que era un testigo falso. Por eso ellos lo interrogaron varias veces. 2 veces se registran acá. También interrogaron a sus papás. Y esta es una estrategia que suelen aplicar los policías. A mí me gusta mucho la serie de estas policíacas o el tipo de películas donde hay que investigar y averiguar quién hizo lo que se hizo. Bueno, ahí yo siempre veo que la policía una y otra vez puede interrogar a la misma persona diciéndole las mismas preguntas. ¿Para qué lo usan? Por lo general, las personas cuando están mintiendo no pueden sostener en reiteradas ocasiones su relato. Y por eso queda en evidencia su mentira. Pero otra cosa que hacen en los policías es que también comparan el relato de una persona con el de otro. Y ellos tienen sus indicadores. Dicen que si son igual, idénticos, se pusieron de acuerdo. Pero si en esencia es lo mismo, aunque haya ciertas variaciones, bueno, ellos consideran que es verdad. Entonces los fariseos aquí estaban tomando el rol de un policía, interrogando una y otra vez al que había sido ciego. Y también estaban interrogando a los papás para ver si coincidían. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hablar de estos interrogatorios que ellos hicieron, pero yo quiero que veamos 3 cositas, 3 aspectos clave con respecto a estos interrogatorios. Y el primero de esos aspectos es que el hombre que había sido sanado pensó que Jesús era un profeta. Y vamos a leer un versículo juntos, que es el versículo 17, por favor. Dice así: entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Es particular. Pero aunque el ciego de nacimiento había recibido un milagro de Jesús, en esa respuesta de él, nosotros notamos que él no sabía con exactitud quién era el que lo había sanado. Él pensaba que Jesús era un simple profeta. Él no sabía o no comprendía aún que Jesús era el Hijo de Dios. Recibir un milagro de Dios no es suficiente para que nosotros nazcamos de nuevo. Y esto es una cosa que nos enseña esta palabra. Hay mucha gente que recibe el milagro o presencia una gran obra de Dios y aún así no se hace discípulo de Jesús. Por eso es equivocado cuando mucha gente está detrás de las señales y de los milagros para creer. Eso no es garantía. Puede presenciar el milagro, puede experimentar el milagro, pero fíjense, puede ser que la persona ni siquiera sepa bien quién es Jesús. De hecho,
Por eso nosotros no debemos ver los milagros como un fin en sí mismo. Eso no es lo que debemos perseguir como un fin, sino que más bien debemos tener claro que los milagros son en cierto sentido un medio. ¿Por qué son un medio? Porque los milagros Jesús los ha hecho y los hace para ayudar nuestra incredulidad. Jesús ha hecho estas manifestaciones milagrosas para que para nosotros sea más fácil creer en Él como el Mesías. Pero su intención no es que nosotros persigamos el milagro. Jesucristo quiere que nosotros vayamos tras de Él y que lo busquemos a Él y lo aceptemos a Él como nuestro Señor y Salvador. No debemos ir detrás de Él de manera interesada como mucha gente buscando el milagro, sino que debemos ir detrás del Dios de los milagros. Amén. Ahora, lo segundo que vemos en este interrogatorio es que los padres del hombre que había sido sanado tuvieron miedo de testificar. Miren en su Biblia, por favor, miren los versículos 20 al 23. Yo voy a leer, los voy a leer. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Los fariseos llamaron a los papás del ciego, o del que había sido ciego, y le preguntaron: ¿este es tu hijo? ¿Este es el que ustedes dicen que nació ciego? Explíqueme, ¿cómo nació ahora? ¿O cómo ve ahora? Los padres sabían qué era lo que había pasado. Yo me imagino que lo primero que hizo ese chico fue correr a la casa de su padre y contarle la noticia y que ellos constataran que ahora podía ver. Y ellos debieron haber defendido la verdad. Ellos debieron haber defendido los hechos y que Jesús había hecho el milagro. Ellos debieron haber hecho eso, pero no lo hicieron. Ellos sí reconocieron que ese chico era su hijo. Ellos sí reconocieron que él había nacido ciego, pero ellos a toda costa evitaron admitir que Jesús había hecho el milagro y habían evitado a toda costa seguir dando explicaciones al respecto. Ellos dijeron la verdad a medias. Por eso de que una media verdad no está bien. Ellos debieron ser fieles a la verdad. Ahora, ellos hicieron esto porque temían a los líderes judíos. La palabra lo dice claramente. Ellos dijeron esto porque temían, porque los fariseos habían acordado expulsar a todo aquel que reconociera a Jesús como el Mesías. Y ser expulsado de la sinagoga, yo creo que para nosotros como una sociedad que es muy individualista, es difícil de entender esto. Pero ellos no eran una sociedad individualista, al contrario, ellos eran una sociedad colectivista, ¿no? Entonces, para una sociedad así, el ser expulsado de su círculo social es gravísimo. Para que entendamos más o menos, era como estar muerto en vida, porque no podían relacionarse con los demás. Entonces, el ser expulsado de la sinagoga para estos padres era un asunto grave. Ellos no querían ser rechazados socialmente, no querían sufrir las dificultades económicas que esto acarreaba, y por eso se limitaron a no decir la verdad. Entonces veamos el contraste entre el testimonio fiel del que había sido ciego y ahora este testimonio de mentira que habían dicho los padres. Realmente, y hay que ser ciertos, y hay que ser francos, decir la verdad tendría un alto costo para los padres, como también muchas veces para nosotros decir la verdad tiene un alto costo. Podemos hasta cierto sentido entender la situación de ellos, pero es importante que nosotros pensemos y aprendamos que necesitamos valor para poder decir la verdad, porque el miedo nos paraliza. Si usted quiere ser un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo, usted no debe dejarse dominar por el miedo, porque el miedo nos hace cobardes. Ahora,
Ahora, ¿cómo podemos superar nuestros miedos? Miren, nosotros no podemos superar nuestros miedos si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Si usted en su corazón está dispuesto a entregar su vida por Cristo, y usted está convencido de que usted es salvo y que no importa lo que pase con usted, usted tiene la vida asegurada, usted no va a haber miedo que lo domine. En Mateo capítulo 16, por eso Jesús decía, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, entre comillas, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero y que nuestra alma se pierda? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por lo tanto, hermanos, cuando estemos en un dilema como el de los papás de este ciego de nacimiento, es importante que nosotros recordemos esta palabra. Que recordemos, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si estamos seguros de esta promesa de Dios, no va a haber ningún miedo que pueda dominarnos. No va a haber ningún temor que pueda hacernos incurrir en el error. Y vamos a ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora hay que preguntarse en nuestro corazón, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Mi prioridad es vivir bien en este mundo? ¿O mi prioridad es salvar mi alma? En base a esta prioridad es lo que vamos a hacer. Los papás de este hombre que había sido ciego tenían la prioridad de vivir bien en este mundo. Y esta es una decisión que no hay que tomarla una sola vez. No es que yo tengo que esperar en el momento que me interroguen para tomar la decisión correcta. Esta es una decisión que debemos tomar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida debemos perder, entre comillas, nuestra vida por la causa de Jesús. Y debemos perder nuestra vida con la fe de que de esta manera nos vamos a salvar. Amén. Ahora, el tercer punto de este interrogatorio que hicieron los fariseos es que volvieron a interrogar al que había sido ciego, y ese hombre dijo: solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a llamar al hombre y en este nuevo intento lo quisieron oprimir y le dijeron la siguiente palabra: glorifica a Dios diciendo la verdad. También le dijeron: sabemos que este hombre es un pecador. Ellos de verdad que cayeron muy bajo, porque para promover sus propios intereses, para hacer lo que ellos querían, incluso utilizaron el nombre de Dios en vano. Ahí estaban utilizando el nombre de Dios en vano en el versículo 24. Ellos también se querían aprovechar de su ventaja intelectual frente a este hombre, porque ellos eran una élite instruida. Ellos habían sido instruidos, pero ese hombre que estaba allá al frente no tenía mucha educación. Realmente este hombre es admirable, porque aunque él podía ceder, dejarse intimidar por estos hombres que eran intelectuales, él se mantuvo firme, no cedió ante la presión de ellos, ante la persuasión de ellos, y se mantuvo diciendo firmemente su testimonio. Gloria a Dios por él. De verdad que es un gran ejemplo. Y me encanta, pero me fascina la respuesta que les dio este chico, porque él les dice en el versículo 25: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, solo una, que habiendo yo sido ciego, yo era ciego, pero ahora veo. Él compartió su evidencia innegable de la gracia de Dios en su vida. Aunque estos líderes podían refutarle lo que decía la palabra, lo que no le podía refutar a él, y tampoco nadie te puede refutar a vos, es la obra que Dios ha hecho en tu vida. Por lo tanto, vos también podés decir en algún momento, donde no sepas la respuesta de lo que te están preguntando, también podés decir: eso
No lo sé. Pero una cosa sé, que yo era de tal manera y ahora Dios me cambió. Aferrarse a lo único que este hombre sabía de Dios con seguridad, con certeza, le permitió mantener su fe, a pesar de la presión, de la persecución y de la duda y del miedo que podía estar en su vida. No quiero decir que él no tenía miedo. Seguramente estaba atravesando por temor, pero él se aferró como un ancla segura a lo que Dios había hecho en su vida, y de esa manera él se pudo mantener fiel. Nosotros también, hermanos, para superar la presión de este mundo, es importante que recordemos, aunque sea una sola cosa, que Jesús haya hecho por cada uno de nosotros. Porque este hombre había sido sanado de su ceguera, pero cada uno de nosotros en su historia, estoy seguro que aunque sea una cosa de Jesús, ha experimentado y puede recordar. Debemos aferrarnos en el momento que el mundo nos presione, debemos aferrarnos a esa seguridad que tenemos. Y de esta manera nosotros vamos a poder salir airosos de todos estos interrogatorios del mundo. Sin embargo, hay una cosa que es real y que somos más rápidos en recordar los sufrimientos, las cosas dolorosas, las amarguras que pasamos, esos eventos negativos. Somos más rápidos en conservar eso que en tener presente en nuestra vida la gran gracia y la bendición que Dios nos ha dado. Recordamos todos los días la dificultad, pero nos olvidamos fácilmente de la gracia de Dios en nosotros. Nosotros debemos ser todo lo contrario. Debemos esforzarnos en recordar eso que Jesús hizo por nosotros, porque de esa forma nos vamos a mantener siempre firmes. Amén. También de esa forma vamos a poder crecer espiritualmente. Ahora llegamos al momento del tercer interrogatorio de este hombre. Realmente estudiarlo ya es pesado. Yo no me quiero imaginar cómo estaba este hombre que estaba siendo interrogado por sus vecinos, por uno, por el otro, y ahora estaba por recibir el tercer interrogatorio. Pero este interrogatorio era especial, era diferente. Vamos a verlo. Jesús interroga al que había sido ciego. Después del interrogatorio final de los fariseos, dice la palabra en el versículo 34, y lo voy a leer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo ningunearon a él. Los líderes religiosos lo ningunearon. Le dijeron: tú eres un pecador de nacimiento, no nos puedes enseñar nada a nosotros. Y lo echaron, lo expulsaron. Este hombre, después de ser expulsado, seguramente empezó a atravesar una situación difícil. Antes su problema era que no podía ver, pero ahora que podía ver, lo habían echado de la reunión, de la sociedad, lo habían echado. Seguro empezaba a preguntarse muchas cosas: ahora cómo me voy a mantener, ahora dónde voy a reunirme, con quién voy a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa noticia de que habían expulsado a ese chico empezó a regarse como la pólvora por toda Jerusalén. Se sabe que esa noticia va pasando de boca en boca rapidísimo. Y nosotros creemos que aún Dios utiliza esas cosas porque realmente, gracias a que esa noticia fue pasando de boca en boca, primero el mensaje de Jesucristo fue esparcido por toda la ciudad. Pero en otro orden de ideas también Jesucristo supo que él había sido expulsado de la sinagoga y el Señor Jesucristo fue y lo ayudó. Sin embargo, en esta ocasión la ayuda de Jesús no se centró en lo material, no se centró en lo físico. Ahora Jesús lo ayudó desde un punto de vista espiritual. Y presta atención porque ahora viene el punto central de lo que hemos venido a estudiar en este día de hoy. ¿Cómo lo ayudó Jesús? Le hizo una pregunta. Y te pido que cierres los ojos, porque yo voy a decir esa pregunta y yo quiero que te imagines a Jesús diciéndotela. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Si quieren ya pueden abrir los ojos. Si no, que me va a quedar dormido. Es fuerte imaginar a Jesús preguntándonos:
¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta de Jesús era porque él quería sembrar en él la fe del Mesías. Él quería sembrar la fe en el Mesías. ¿Por qué era tan importante que Jesús sembrara la fe en el Mesías sobre este hombre? ¿Por qué era tan importante eso? Había dos motivos principales. La fe en el Mesías es importante primero por un asunto de nuestra salvación. Lo vamos a estudiar más adelante en detalles, en el capítulo 11 de Juan. Pero la Biblia dice que aquel que cree en Jesús como su Salvador, aunque muera físicamente, vivirá eternamente. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Eso es lo primero por lo que es importante tener la fe en Jesús, la fe en el Mesías. Pero lo segundo tiene que ver mucho con la práctica de ese momento de este hombre. Es que Jesús quería ayudarlo a poder afrontar esta nueva realidad de su vida. Porque la Biblia dice que aquellos que tienen fe en el Mesías pueden superar cualquier adversidad. La Biblia dice que el que tiene fe en el Mesías puede superar cualquier dificultad. La Biblia dice que aquel que tiene fe en el Mesías puede vencer al mundo. Miren lo que dice primera de Juan capítulo 5, en el versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Dice, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién cree esto, hermano? Yo creo eso. Los que creemos en el Hijo de Dios ganaremos la batalla contra el mundo. Cuando tenemos algún problema, la mejor manera de resolverlo es entonces tener fe en Jesús. De igual manera, si alguien de nuestro entorno tiene un problema, la mejor forma de ayudarlo es animarlo a tener fe en el Mesías. Es importante la respuesta que demos a esto. Y este hombre respondió diciendo lo siguiente: ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor? Para que crea en Él. ¿Quién es, Señor? Tenía al frente a Jesús. Él todavía no sabía quién era el Hijo de Dios. Y a pesar de lo peligroso que era, Jesús tomó la decisión de explícitamente revelársele a este hombre diciéndole lo siguiente. Le pido la siguiente diapositiva a los chicos. Él le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¡Wow! ¡Wow! Jesús le dijo, yo soy el Hijo de Dios. El que habla contigo, Él es. Cuando Jesús le dijo esto a este hombre, le estaba diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy Dios que se encarnó y vino a esta tierra. Yo soy Dios que te ha venido a salvar. Cuando Jesús se reveló ante este hombre como el Mesías, los ojos espirituales de él fueron abiertos completamente para poder ver a Jesús como realmente es. Antes, este hombre dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Ahora, él sabía que ese hombre es el Hijo de Dios. De esta manera, como sus ojos fueron abiertos para poder ver quién es Jesús, este muchacho en el versículo 38 confesó lo siguiente. Dice la palabra, y él dijo, creo, Señor. ¿A quién me gustaría que digamos esta expresión? Creo, Señor. Yo lo voy a decir a la cuenta de 3. Y el que crea en Jesús, dígalo con firmeza, con seguridad. Diga, creo, Señor. 1, 2 y 3. Creo, Señor. Pero no basta con decir creo, Señor. Presta atención. El versículo 38 dice, dijo, y él dijo, creo, Señor. Y después, le adoro. Le adoro. Realmente muy asombrado, este hombre estaría muy asombrado después que Jesús se le reveló como el Hijo de Dios. Y
cuando conoció esta verdad, que su generación había estado esperando por siglos, que su pueblo había estado esperando por muchísimos años, él no se opuso, él no se resistió. Él vio a Jesús, le dijo, creyó en él. Obviamente al creer en Jesús, recibió vida eterna. Porque aquel que tiene fe en Cristo Jesús tiene vida eterna. Amén. Al creer en Jesús, ya no era necesario que él se preocupara por qué iba a pasar con su vida. Porque al creer en Jesús, él ahora tenía la garantía y la certeza de que él iba a estar en el reino de los cielos perpetuamente con nuestro Padre Celestial. Y cuando ya lo tuvo todo, cuando pasó de ser un mendigo que era pobre, que no podía ver, y ahora era una persona que físicamente y espiritualmente veía, en ese momento, él adoró a Jesús. Jesús vino a esta tierra, hermanos, a abrir nuestros ojos espirituales. Nosotros esperamos que Él nos sane físicamente. Queremos que Él abra nuestros ojos físicos, es decir, que resuelva todos nuestros problemas en esta tierra. Pero Jesús vino a abrir nuestros ojos espirituales. Pero nuestros ojos espirituales, hermanos, van a ser abiertos en la medida de que tengamos un corazón dispuesto. Si alguna persona rechaza el mensaje de Jesús, se condena a sí mismo. Pero si una persona no rechaza el mensaje de Jesús y hace como hizo este hombre que antes era ciego y que ahora no solo podía ver físicamente, sino que podía ver a Jesús. Si hacemos como este hombre, nosotros vamos ahora a tener vida eterna. Amén. Los fariseos rechazaron a Jesús. Ellos pensaron que tenían una comprensión espiritual superior. Ellos pensaban que podían verlo todo. Pero realmente, esta expresión suya era una muestra de su ignorancia. Esa expresión de ellos era fruto de no solo de su ignorancia, sino de su orgullo espiritual. Por eso quedaron eternamente ciegos. Por eso cuando Jesús termina la palabra, Él dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Como este ciego que había sido ciego de nacimiento y ahora veía. Pero también dice el mismo versículo, y para los que no ven, pero para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esos que dicen que la saben todas, que conocen todo, por su orgullo se van a quedar ciegos. Para eso vino Jesús a esta tierra. Pero el ciego fue humilde. Quiero enfatizar eso. El ciego fue humilde y esto fue superior. Esto fue superior o fue mucho mejor, quiero decir, que la actitud orgullosa que tuvieron los fariseos. Nosotros somos salvos por gracia, Lo recibimos porque a Dios le place. Él nos lo regala por su amor y misericordia. Pero aquellos que se humillan y reconocen su ceguera espiritual pueden recibir la vista. Aquel que se humilla puede conocer personalmente a Jesús. Cada vez estamos en un mundo que es más hostil a Cristo, que rechaza más a Jesús. Cada vez es más difícil que nosotros recordemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es más difícil dar testimonio de Él, de lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando hacemos eso, Jesús nos ayuda a abrir nuestros ojos espirituales. El mundo te va a echar, el mundo te va a sacar a patadas de su sistema corrupto. Pero así como Jesús hizo con este ciego, Él va a ir a buscarnos y nos va a ayudar a que abramos
los ojos espirituales y vamos a poder entender profundamente que Él es nuestro Salvador y tendremos vida eterna. Amén. Recordemos entonces, hermanos, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Demos testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando Jesús nos pregunte a cada uno de nosotros, ¿crees en el Hijo de Dios? Respondámosle, creo, Señor. Creo, Señor. Y adorémosle. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra de hoy. Gracias, Señor, porque este hombre que era ciego pasó un proceso terrible de interrogatorios. Mientras oro, Señor, recordaba que así pasó Jesucristo mismo. En algún sentido, Él experimentó un poquitito de lo que experimentó Cristo antes de ir a la cruz. Y yo te pido, Señor, que nosotros, aunque no lo merecemos, también podamos tener una respuesta positiva, correcta ante la presión de este mundo, así como lo hizo este hombre que era ciego. Señor, yo te pido que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Yo te pido que todo prejuicio, que todo rumor que hemos escuchado que está ahí en nuestra cabeza, todo aspecto cultural que hemos aprendido y que contamina nuestra mente, toda mala conducta de las personas que están en nuestro entorno, todas esas cosas, Señor, que velan nuestros ojos, todo eso, Señor, se caiga por tierra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Espíritu Santo de Dios, te ruego que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros y que aquellos que no te han reconocido como el Hijo de Dios, desde hoy en adelante puedan vivir creyendo que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el ungido, que Jesucristo es el enviado, que Jesucristo es Dios mismo, que se encarnó para rescatarnos. Gracias, Padre amado, por la palabra de hoy. Yo te pido que nos ayudes a ser sencillos y tener una fe sencilla, como la de este hombre, como la de este ciego de nacimiento. Y que más que nada nuestros ojos espirituales sean abiertos para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por los que nos escuchan, o nos van a escuchar por internet. Ayuda a cada persona en su situación, a que se pueda aferrar a la gracia y la misericordia que has tenido con ellos. Gracias. Te amamos y alabamos. Toda la gloria sea para vos, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿sí? Para la gloria de Dios.